Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les mando un fuerte saludo, ahora nuevamente desde nuestro estudio de la ciudad de Mar del Plata. Próximamente volveré obviamente a Asunción en un par de días. Hoy, si bien es un día hermoso como se puede ver, se ve el cielo perfectamente claro, se ve el mar bien azul, pero bueno, sigue estando fresquito, así que vamos a volver prontamente a Asunción a tomar ese calor del clima y ese calor humano que nos brindan todos las maravillosas personas del Paraguay. Bueno, este va a ser un complemento también del último video, que si lo estás viendo en YouTube voy a dejarlo por acá. Seguir ahondando un poquito más en lo que se viene en la economía de Paraguay. Y después sí vamos a hacer un análisis, porque hay una pregunta frecuente. Generalmente la mayoría, inclusive de los clientes que me contactan, me preguntan ¿en qué podemos invertir en Paraguay? Bueno, pero antes de ir a ese tema puntual, vamos a hablar un poquito más de la economía y de cuestiones generales. Bueno, como ustedes saben, este nuevo gabinete que acaba de asumir hace apenas días, ya lo que tenemos es la tranquilidad que sigue siendo un gabinete netamente liberal, que ya ha prometido y se ha comprometido a no hacer ninguna modificación imperius para el inversor, o sea que vaya a perjudicar al inversor, sino que todo lo contrario. Ya prometieron que no va a haber suba de impuestos, que era algo que se tenía cierto resquemor. Bueno, eso está asegurado. Y uno de los cambios muy importantes que les quería comentar es lo que hasta ahora era el Ministerio de Hacienda de Paraguay, pasa a ser Ministerio de Economía. ¿Esto qué significa? Que va a ser un ministerio mucho más amplio, con muchas más competencias, con muchas más capacidades. Si hacemos una analogía, con profesiones podríamos decir que el Ministerio de Hacienda sería un contador versus Ministerio de Economía, un economista. Entonces, ya desde el Ministerio de Economía se va a poder verdaderamente planificar políticas económicas de Estado direccionadas conforme a los intereses del país. Entonces, bueno, algunos de estos intereses, otra de las características, va a haber una unificación de los entes de recaudación. Esto, para los que somos de Argentina, saquémonos el chip de Argentina. No va a ser un método como lo que sí pasaría en la Argentina, que ya está pasando, como una forma de esquilmar y de extorsionar o de qué forma poder sacarle un peso más al contribuyente. No, esto está pensado para que gran parte de la economía del Paraguay, que aún sigue en la informalidad, pase a la formalidad. Pensemos una cosa, dentro de la economía de Paraguay, las hipotecas representan nada más que el 2,3% de su PBI. O sea, si bien, como siempre cuento en mis videos, Paraguay tiene un mercado hipotecario que ampliamente superior con el de la Argentina, que la Argentina no lo tiene, pero es relativamente chico cuando comparamos nada más que con Brasil, con Chile, que representa el 23% de su PBI. Entonces, y eso se debe a que, si bien hay muchas personas que acceden al mercado hipotecario, hay muchas otras, inclusive la mayoría, que si bien económicamente podrían acceder a un crédito hipotecario para su vivienda, no tienen el perfil crediticio que requieren los bancos para poder otorgar esos créditos. Entonces, esta unificación de los entes de recaudación va a permitir que ese amplio segmento de la población pueda acceder al mercado hipotecario. Obviamente a eso se le va a sumar lo que acá en la Argentina se conoce como las SGR, las sociedades de garantía recíprocas, que son esos entes compuestos generalmente por varias empresas, tanto del sector público como del sector privado, que garantizan a los bancos que ante un incumplimiento del sujeto tomador del crédito, éstas responden. Entonces eso hace que los bancos otorguen muchísima más cantidad de créditos
y a su vez se reduzca la tasa de interés, porque el riesgo no depende tanto del tomador del crédito, sino de quien lo garantiza, de estas sociedades, y son más que sociedades, son fondos de garantía. Eso me parece que es importante. Entonces fíjense todo lo que queda por crecer en un mercado que ya tiene hipotecas, pero que solo representa el 2,3 del PBI, puede en el peor de los casos, y por qué no superarlo, llegará al mercado chileno que representa el 23%. Bien, ¿qué más tengo para comentarles? Bueno, esta información complementa, como les dije, el primer videito de lo que fue la asunción y los discursos que tuvo el presidente en el Banco Central, en el auditorio del Banco Central, y después en la Fundación Getúlio Vargas. Bien. Ahora, la pregunta constante es ¿en qué invertir en Paraguay? Bueno, y ahí lo que yo siempre respondo a mis clientes: primero vos tenés que definir qué tipo de inversor sos, qué tipo de inversión te gustaría realizar. Claramente no es lo mismo el que se siente un inversor netamente financiero, que quiere exclusivamente aportar dinero y que este dinero le genere una renta en forma mensual, trimestral. No es lo mismo el que, aparte de que esa inversión le genere una renta, puede esperar un tiempo para que su inversión se recapitalice, se revalúe. Y completamente distinto es aquella persona que puede realizar una inversión, pero aparte aportar cierto valor. Aquellas personas que tienen un know-how específico en la creación de lo que sea, fabricación, producción, elaboración del producto que sea, y siempre este es el ejemplo. Si vos estás produciendo el producto X, el servicio X en la Argentina, bueno, eso mismo lo vas a poder hacer en Paraguay, pero mucho más fácil. La característica que tiene esta economía maravillosa y este clima de negocios en Paraguay es que el empresario se puede dedicar a lo que le gusta, o sea, a su negocio, al core de su negocio principal, y no a todo el día tener que estar como los malabaristas chinos atajando los platillos y con los platillos en el aire, sino que, o sea, atajando coyuntura, resolviendo los problemas que el Estado es el que permanentemente les plantea. Acá, obviamente, como todo empresario, siempre va a haber que resolver conflictos, solucionar problemas, pero acá la mente puede estar mucho más, casi un 90% más tranquila, y con el objetivo preciso de generar negocios, crear riqueza para la sociedad, aumentar, dar, crear valor para el conjunto de toda la sociedad. Bien, bueno, una vez definida qué tipo de inversión querés hacer o qué tipo de inversor sos, si netamente financiero o alguien que va a agregar valor a la inversión, recordemos también en este caso que Paraguay cuenta con un régimen que no es único en el mundo, pero que por lo menos en la región es incomparable, que es el régimen de maquila. El régimen de maquila lo podés aplicar tanto a productos como a servicios. Eso que es cualquier empresa que importa productos o servicios, sea extrazona o intrazona, le agrega valor, lo puede estar reexportando ese producto o ese servicio con un único y exclusivo tributo, que es el del 1%, eximiéndose de renta corporativa, renta personal, IVA, único y exclusivo impuesto del 1%. Bien, entonces Paraguay se vuelve muy interesante para aquellas empresas que importando algún insumo, producto o servicio, le agregan valor para reexportarlo a cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, ya definido el tipo de inversor que sos, lo que tenés que saber es qué aversión al riesgo tenés. A mayor riesgo, obviamente, mayor tasa de retorno. Y Paraguay lo que nos ofrece es una rara avis a nivel mundial. Nos ofrece tasas muy interesantes de retorno con un riesgo muy bajo. Por ejemplo, eso claramente es en el mercado inmobiliario. Bien. Hoy tenemos en cartera para el inversor que quiere hacer una inversión hoy y ya al otro día, posteriormente de esa inversión, estar recibiendo una renta,
tenemos opciones que están rindiendo hasta un 13% nada más que por esos intereses que se paga por esa inversión. Si a eso le sumamos, por estar dentro del mercado inmobiliario, en opciones que se van a comenzar a construir, podés agregarle un 10% más de valor por revalúo de la tierra, que es cuando uno analiza los últimos 20 años, el valor de la tierra, nada más, sin ponerle nada sobre el bien inmueble, el revalúo promedio de la tierra en Paraguay ha tenido un 10%. Entonces podés estar teniendo entre lo que se paga de intereses más el revalúo del capital, como mínimo, escenario pesimista, un 20 a un 25% de retorno sobre la inversión en forma anual. Así que creo que son opciones y siempre sobre tierra, o sea, sobre un inmueble que se va a construir en un lote, departamentos que están en pozo, opciones muy interesantes que si les interesa, me mandan un mail o se ponen en contacto a través del WhatsApp y les informo de qué se trata. Otra de las opciones para aquellas personas que les interesa un poquito más de retorno, pero obviamente con un poquito más de riesgo, es el mercado de valores. El mercado de valores, como siempre comento, de Paraguay no está muy desarrollado, pero hay algunas opciones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, son los bonos corporativos, como acá los llamamos obligaciones negociables. Es deuda que las empresas sacan al mercado para que los particulares u otras empresas lo tomen y ellas se financian con esa deuda. Algunos números que están ofreciendo eso de retorno que están ofreciendo algunas empresas en moneda local, hoy por hoy se está ofreciendo hasta un 15% de retorno y en dólares hasta un 10% de retorno sobre la inversión. O sea que obviamente siempre hay que evaluar, por eso es que la función que nosotros cumplimos tanto en las inversiones inmobiliarias, sobre todo tipo de inmuebles, desde countries que se están a punto de construir, departamentos en pozo, viviendas sustentables para la clase media trabajadora del Paraguay, como estas inversiones que tienen un poco mayor riesgo. Para eso estamos, para hacer el análisis y que ustedes puedan confiar tranquilamente que no van a caer en un scam, en una estafa, o que salgan perjudicados. Pero bueno, ya hay, en ese caso, en el mercado de valores, ni hablar lo que es renta variable, siempre hay mayor riesgo. Y después la renta variable, las pocas empresas que cotizan en bolsa, como yo dije en el video anterior, acá hay que prepararse, estar mentalizados para que cuando Paraguay tenga el certificado de Investment Grade, que esto es algo que sí o sí va a salir, no es algo que probablemente vaya a salir. Cuando Paraguay ha salido con su deuda nacional, o sea, con bonos nacionales, a financiarse al mercado extranjero, a los mercados internacionales, la tasa que le ofrecen a Paraguay por esa deuda es exactamente la tasa de los países que ya tienen el sello de Investment Grade. O sea, si ya el mercado está pagando esa tasa, aunque no tenga el sello, cuando tenga el sello o se va a reducir la tasa, pero lo más interesante es que van a empezar a caer todos los grandes fondos de inversión. Como digo, eso va a ser un cambio en la economía, pero un cambio absoluto en la economía de Paraguay. Las empresas que ya cotizan en bolsa van a subir exponencialmente, que son muy pocas, entonces esos fondos por poquito que compren, son fondos que manejan miles de millones de dólares, entonces por poquito que compren van a hacer que los precios salten por los aires, y obviamente la mayor oferta que hay y para que estos grandes fondos puedan invertir es en el mercado inmobiliario, es en la tierra de Paraguay, que aparte de otra cosa, a diferencia de otros mercados que subsisten del apalancamiento, acá el Paraguay lo que nos ofrece es una alta demanda, o sea que ese precio que corresponde con una alta demanda va a hacer que los valores de todos los inmuebles pelados
y mucho más lo que se está construyendo pueda multiplicarse por 2 o por 3. Así que, como siempre, bueno, espero que les sirva esta información, haber sido lo más conciso posible, que se me haya entendido. Y bueno, como siempre, estamos a su disposición, no solo para este tipo de inversiones, sino para todo lo que es el soft landing en Paraguay. Recordemos esta frase que me dijo cuando tuve el honor de conocerlo, el gran empresario español Belarmino Fernández Lorences. Me dice: la suerte del inversor extranjero depende de quién lo reciba en el aeropuerto. Ustedes tienen que saber que si bien Paraguay tiene ese gran clima de negocios, al recibir tanta inversión extranjera, a mí mismo me ofrecen las más variadas y hasta las más inverosímiles propuestas de negocio. Entonces hay que cuidarse las espaldas, para eso estamos nosotros, para analizar los proyectos, y ya lo que ofrecemos está previamente analizado. Después hay muchas propuestas muy interesantes que las podemos analizar juntos o las podemos analizar para ustedes, para que inviertan con confianza, con seguridad en Paraguay. Para eso estamos, para servirte, para cuidarte las espaldas y que juntos podamos hacer grandes negocios a lo largo del tiempo en esta maravillosa nación que yo le titulo Paraguay, tierra de oportunidades y libertad. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.